análisis y de exposición. Para mí se va a volver un estándar, un modelo al que yo aspiraré a alcanzar. Hay algunas preguntas que podrían ser una continuación de la explicación que él ha hecho, que tienen que ver con, de un lado, la implementación del remedio que él recomienda, que es el aumento del gasto fiscal. Y otras preguntas que tendrían que ver con el cómo ha surgido este problema, que según su explicación es un problema de un nivel extraordinario de mal diagnosis. Así lo entiende él, así he entendido su explicación. Y nos ha dicho, señalando nombres de personas, ha señalado, le ha puesto el dedo a personas y a gobiernos específicos, a entidades específicas que han venido equivocándose en el análisis, el diagnóstico del problema de crisis financiera y productiva que viven los países más desarrollados del mundo. Entonces, esto sería ya para conversar quizás en una futura conversación, estas preguntas de cómo puede surgir tanta equivocación. Pero no te ha escuchado el profesor, no te ha escuchado, repite la pregunta. Voy a explicar de nuevo porque no llegó a escuchar al señor Q, que uno podría, decía que uno podría, más allá, para ir más allá de la exposición, la explicación que él ha hecho del problema, uno podría preguntarse dos cosas. Uno es cómo poner en práctica esa política que es el remedio, que descansa esencialmente en el gasto fiscal, pero acompañado también de muchísima paciencia, porque él ha puesto énfasis en el plazo largo de convalecencia que es parte del proceso de una crisis de este tipo, y que nos ha ilustrado cómo en el caso de Japón, si bien estaban implementando el remedio correcto y lo hicieron por un largo tiempo y estaban saliendo de su problema, había pasado tanto tiempo que como perdieron la fe en el remedio e intentaron cambiar el remedio, y el resultado fue una recurrencia, una segunda caída, y ahora han alargado el problema. Entonces hay un problema aquí, algo psicológico diría, en términos de aplicar el remedio. Pero no es solo eso, sino en parte el problema, la dificultad para aplicar el remedio, creo que tiene que ver con que el mundo, no puedo decir que no ha vivido este problema antes, pero sí rara vez, y no ha tenido mucha experiencia, y entonces ha tenido otros tipos de crisis financiera y productiva y recesión, para el cual hay otros remedios. Pero esta crisis es diferente, esa es la esencia de su argumento. Esta crisis es diferente y requiere un remedio diferente. Pero da el caso que el remedio de este tipo de crisis es justamente, o sea, el déficit fiscal, ese es el remedio,
da el caso que el déficit fiscal muchas veces ha sido la causa de crisis de otro tipo. Entonces, las sociedades y las mentalidades se han acostumbrado a tratar de minimizar ese otro tipo de problema, y parte de eso ha llevado a que institucionalicen mecanismos para evitar, por ejemplo, déficits fiscales. Así como tenemos reglas en el Perú con relación al tamaño del déficit fiscal, Europa también tiene reglas, y estamos viendo ahora que Estados Unidos tiene regla y que está ahorita llegando a una situación donde va a explotar la regla, porque o se olvidan de la regla o agravan el problema. Entonces hay esta otra dimensión al tema de este análisis, ir más allá de la explicación concisa, clara, tan bien sustentada estadísticamente que nos ha hecho. Ya sería como para conversaciones futuras de entender primero cómo cómo se causa un problema de este tipo y cómo lograr la salida cuando hay tanta ya institucionalidad creada que hace difícil poner en práctica el remedio del déficit. Pensando en qué significa esto para el Perú, una cosa que yo deduzco, a mí me hace darme más cuenta de la vulnerabilidad que tenemos y que todos, o sea, la vulnerabilidad en general de los sistemas económicos del mundo. Aquí parece que estamos lejos de eso, estamos en una situación tan sólida. Tememos que quizás el dinamismo de la economía peruana se vuelva un poco menos, pero no estamos imaginándonos caer en el nivel de crisis que está describiendo el señor Koo y que existen en otros países. Pero yo deduzco de su análisis que esa posibilidad sí existe. Hay un mayor nivel de peligro de lo que nos damos cuenta. Y lo otro es que, por lo mismo que él ha descrito, nos hace ver qué increíblemente costoso, cuánto daño resulta de este mal manejo que él está describiendo. Las grandes naciones del mundo, de Europa, Japón, Estados Unidos, están pasando ya y van a seguir pasando, Japón ya 20 años, y posiblemente Europa va a entrar ahora en un periodo de por lo menos 10 años, quizás 20, para salir de esta crisis. El daño es extraordinario y eso no es muy parte de cómo al menos los economistas normalmente piensan este tipo de manejo o desmanejo. La mayoría de la atención de la teoría económica está dirigida al tema de la eficiencia, de cómo sacarle el jugo a los pocos recursos que tenemos, cómo no malgastar, cómo hacer más eficiente el aparato productivo de un país y en vez de crecer a 4%, crecer a 5%. Pero aquí vemos que un país que está creciendo más o menos y de repente cae en una crisis y ya no entra en una situación de en vez de crecer a 5, sino a 4, sino ya cae en una situación de crece 0 o quizás negativo durante 10 años. Entonces,
Y eso no es, digamos, casi es muchísimo más grave que crecer a 4 en vez de a 5, que podría ser el resultado, por ejemplo, de políticas más cautelosas. Podrían haber políticas que, para evitar caer en una crisis, deberíamos no excedernos. Entonces, esas son algunas reflexiones que quería compartir con relación a la exposición del señor Koo. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, doctor Richard Webb. El señor congresista Juan Carlos Seguren quiere acotar algo al respecto. Señor congresista, por favor, antes de dar la oportunidad de responder al profesor Richard Koo, por favor. Señor congresista. Profesor Koo, usted plantea una crisis de balance. De alguna manera la lógica es, ante las burbujas se produce una caída muy dramática o dramática de precios, las familias y las empresas se descapitalizan, ante ello se hipersensibilizan y tienen una aversión a tomar crédito y, por el contrario, una ansia de pagar deudas. Entonces, no se toma crédito, no se paga deudas, se reduce consumo. Ante ello, el Estado, lo que plantea, profesor, el Estado tiene que suplir de alguna manera ese desbalance y gastar. La primera pregunta es, cuando usted se refiere a que el Estado debe pisar el acelerador del gasto para compensar la retracción privada, ¿nos referimos a gasto de inversión? ¿Nos referimos a gasto corriente? ¿No? O sea, desarrollar activos productivos de bien público o seguir manteniendo o incrementar, por ejemplo, subsidios al transporte, subsidios a la agricultura, subsidios a la salud, etcétera. Porque creo que hay una importante diferencia en lo que es gasto corriente y gasto de capital. Y la segunda pregunta es, en el escenario y en el entendido que debe seguir gastando, independientemente si es inversión o gasto corriente, ¿cuál es el límite? Porque estamos hablando de economías que tienen, o de estados que tienen gravísimos problemas ya de endeudamiento a resultas del déficit fiscal. Hay déficit fiscal, gasto más de lo que percibo, y esa es también una de las razones de la crisis de los estados, ya no de los privados, sino de los estados. ¿Hay algún límite o no hay límite y tienen que seguir endeudándose eternamente? ¿Hasta qué momento, no? Gracias. Bien, gracias, señor congresista Juan Carlos Seguren. Luego de los comentarios del doctor Félix Jiménez y del doctor Richard Webb, ahora vienen las respuestas, igualmente también de la acotación del señor congresista para el profesor Richard Koo. Señor Richard Koo, por favor, adelante. Desde su asiento, por favor. Bueno, muchas gracias por los comentarios que me parecen muy útiles. En primer lugar, si me permite, quisiera comentar sobre sus comentarios acerca de la política monetaria y lo que puede hacer o que debería hacerse con política monetaria, incluso en mayor grado de lo que se ha estado haciendo hasta el momento. Me parece que esas son sus preocupaciones. Cuando estalla la burbuja, hay dos grupos de víctimas: los prestatarios y los acreedores. Cuando los acreedores, los bancos, tienen problemas con sus capitales, cuando los bancos tienen problemas de morosidad y de falta de pago, generalmente llamamos a esto una crisis financiera. Y en una crisis financiera es un problema de los acreedores. Los gobiernos centrales pueden hacer bastantes cosas. Pueden inyectarles liquidez a los bancos, inyectarles capitales, y en un par de años, un año o dos, si se hacen bien las cosas, los bancos, los acreedores, empiezan a prestar de nuevo.
a dar créditos. El Japón, los Estados Unidos ya han pasado por ese tipo de experiencias. En 2 o 3 años estos problemas se resuelven si es que el gobierno toma las acciones correctas y rápidamente y en monto suficiente. Pero si el problema es más bien con los prestatarios, con el público, ahí el Banco Central puede hacer poco, el gobierno puede hacer poco, excepto mantener el PBI a flote para que el sector privado pueda pagar sus deudas. Así que, desde el punto de vista de los acreedores, se puede hacer mucho en términos de política monetaria, y se debe hacer para evitar la bancarrota del sistema financiero, pero por el lado de los prestatarios, que es lo que yo llamo la recesión del balance, no me parece que el Banco Central pueda hacer mucho, porque la oferta monetaria se multiplica negativamente en el margen. Me disculparán por el tecnicismo, pero no hay mucho que pueda hacer el Banco Central, o en ese sentido el gobierno. Ahora bien, cuando se tiene una institucionalidad que colapsa, definitivamente hay un efecto de que la mayor parte de las crisis de este tipo son precedidas por algún tipo de innovación financiera que los reguladores no pueden manejar bien a tiempo. Y lo que sucede es que los sistemas financieros, los bancos, son muy hábiles para engañar, utilizar estos mecanismos que el regulador todavía no puede manejar, y cuando el regulador ya puede manejarlos es muy tarde. Usted habló, por ejemplo, de la naturaleza autorregulatoria del mercado. En esta crisis hemos perdido un elemento clave de la autorregulación, y es las agencias de calificación de créditos, el Standard & Poor's, los Moody's. Se supone que ellos son los policías del control de calidad del sector privado, para asegurarnos de que las transacciones financieras se hagan de manera decente. Que nos diga que los productos financieros son decentes, correctos. Pero en esta última crisis, las agencias de calificación de créditos le estaban dando calificación AAA a activos que eran basura. Y sin estos calificativos no hay manera que estas agentes del sistema financiero hubieran vendido tantos bonos basura y acciones basura al público. El regulador tiene que entender rápidamente qué cosa es lo que está pasando y ponerle coto a estas acciones. Ahora, en lo que se refiere al Perú, yo no soy experto en la economía peruana y no quisiera comentar nada porque podría cometer un error. Ahora bien, hubo una pregunta acerca de si el estímulo fiscal podría crear otro tipo de problemas adicionales. Yo sostendría que si se trata de una recesión común y corriente, yo estaría en contra de utilizar el estímulo fiscal para luchar contra esta recesión, porque los balances del sector privado estarían más o menos sólidos y saludables, y entonces la política monetaria debería ser la herramienta clave para manejar estas recesiones. Pero cada 60 o 70 años, lo que sucede es que cuando entramos en estas recesiones de balance, la política monetaria es prácticamente inútil y hay que usar más bien política fiscal. Y la cantidad de monto que tiene que prestarse el gobierno para estabilizar la economía es exactamente la misma cantidad que los ahorros que no se pueden colocar del sector privado. Así que si el gobierno no los usa, esos recursos se quedan ahí estancados sin usar. Y para contestar la pregunta del congresista, si estás en una recesión de balance, las tasas de interés son muy bajas, me parece que sería interesante que se gaste estos fondos en proyectos de largo plazo, porque esto te permite construir aeropuertos, carreteras, con tasas de interés muy bajas, con un financiamiento muy largo plazo. Y si se trata de una recesión cíclica, no de hoja de balance, si se trata de una... Bueno,
En primer lugar, no les recomiendo utilizar el estímulo fiscal. Me parece que el Perú tampoco está en una recesión de balance, así que esta pregunta es muy académica, en realidad, teórica completamente. No tienen que usar estímulo fiscal ahora. Pero si el Perú cayese en este tipo de recesión y cayesen las tasas de interés, pero el Perú tiene su propia moneda, no es como el euro, sería buena idea construir, invertir en estos proyectos de largo plazo, porque tienes fondos a muy bajos tasas de interés. Te resulta barato construir, invertir en bienes de capital. Tengo más preguntas por aquí, a ver cuáles son. Hubo una inquietud del señor congresista Juan Carlos Euren referente a la exposición que hizo profesor Ku. Sí. Sí. El límite, el tiempo durante el cual se puede seguir subsidiando, financiando. Si el país esté en una recesión de balance y cuando se recupera la salud del sector privado, todo intento de reducir el déficit va a fallar, porque lo que va a suceder es que si el sector privado sigue ahorrando y el gobierno saca esos $100 que mencioné, la economía va a entrar a 900, 810, 730. Así que uno termina con más problemas que con menos problemas. El déficit fiscal puede aumentar, como el caso del Japón, y esto se demora años en reequilibrarse. Así que mi respuesta a esta pregunta sería, si hay un límite del gasto, es que si estás pensando en los límites, mejor será que arregles el problema primero. Porque la autoridad fiscal, para que tenga éxito la autoridad fiscal, los fondos que el gobierno no está utilizando, el sector privado debería estar utilizándolo. Si se cumple esta condición, entonces el PBI no va a caer. Si el gobierno no gasta los $100, los va a gastar el sector privado y la economía va a tener sus $1,000 igual. Y entonces ahí sí funcionaría la autoridad fiscal, la austeridad fiscal. Y los casos en que ha tenido éxito la austeridad fiscal, me parece que en el Perú, pero también en los Estados Unidos después del 92, siempre sucede que cuando el gobierno deja de tomar prestado, entonces entra el sector privado y se lo empieza a gastar. Así que no colapsa el PBI y tienes mayores ingresos de impuestos, mayor capacidad de gasto del gobierno y se puede salir de todo problema fiscal. Pero si el sector privado no está tomando créditos, a pesar de que la tasa de interés es 0%, la situación empeora y empeora y empeora, evidentemente. Así que si estás en una recesión de balance, mi recomendación es que hagan todo lo posible desde el lado del estímulo fiscal para solucionar el problema del sector privado. Y cuando el sector privado ya esté sano de nuevo, va a empezar a usar los créditos para empezar a hacer crecer la economía de nuevo. Thank you very much. Bueno, muchísimas Mr. gracias. Richard Ku. Gracias, profesor Ku, por la brillante exposición. Igualmente agradecer al doctor Richard Webb, al doctor Félix Jiménez, los aportes igualmente del señor congresista Juan Carlos Euren, segundo vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Señoras y señores, estamos llegando a la parte final. Queremos invitar al señor economista Javier Portocarrero Maech, director ejecutivo del consorcio de investigación económica y social, para la clausura de este dictado, de esta conferencia magistral. Por favor, como guste, sí. Señor Juan Carlos Euren, segundo vicepresidente del Congreso, señores miembros de la mesa directiva, señores congresistas, señoras y señores, quiero agradecer al Congreso, al señor Ku, a nuestros colegas Félix Jiménez y Richard Webb por haber tenido la oportunidad de esta conferencia que en poco más de una hora nos ha paseado por los vericuetos de la economía mundial y ha expandido nuestra comprensión de los mecanismos a través de los cuales operan fuerzas que afectan
el nivel de producción y creo que ha sido muy interesante poder comprender estos mecanismos y cómo están operando en el extranjero y felizmente cómo no operan en el Perú, y ese contraste creo que es un contraste que a nosotros nos debe ahorita llenar de alegría y de orgullo. En realidad esta conferencia que hemos coorganizado el Congreso y el CIES es parte de un convenio que firmamos, que renovamos, mejor dicho, el Congreso con el consorcio, el CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, en noviembre del año pasado, hace prácticamente exactamente hace un año. Y este convenio lo que permite es el intercambio de información, permite actividades de capacitación y permite también un apoyo a la labor de las comisiones. Y como ustedes saben, el consorcio, el CIES, es una institución académica que reúne 48 universidades y centros de investigación en Lima y 11 regiones. Y nos complace muchísimo que este convenio haya podido ser renovado. Ya, de hecho, ha sido renovado varias veces y esto denota, digamos, la estabilidad de las instituciones, ¿no? Es muy importante que las cosas permanezcan en el tiempo, que haya una solidez institucional, porque ahora el Perú, como gran parte de América Latina, está viviendo una bonanza de los commodities, de los precios del cobre, el petróleo, etcétera, pero estas bonanzas pasan y lo que queda son las instituciones. Y si las instituciones son sólidas, las políticas pueden ser sólidas y podemos sobrevivir el paso de las bonanzas y tener políticas apropiadas que nos permitan evitar estos riesgos, evitar caer en estas recesiones y tener un perfil más estable en el tiempo. Entonces creo yo que la cooperación entre el Congreso de la República, con sus funciones de representación, legislación y fiscalización, y la Academia Peruana, con sus funciones de creación de conocimiento, de generación de evidencia, son pues actividades en las cuales hay, como se dice en inglés, un win-win situation, ¿no? Que ambas partes ganan de esta cooperación, y esta charla creo que ha sido un buen paso en esa dirección. Yo realmente celebro, agradezco esta oportunidad de cooperación y declaro clausurada esta conferencia sobre el estancamiento mundial y sus efectos en el Perú. Muchas gracias. Bien, gracias, señor Portocarrero. Estamos llegando a la parte final, pero hay unos presentes, ¿sí? Hay unos presentes que van a ser entregados. Señoras y señores, el Congreso de la República les agradece infinitamente por vuestra presencia. Bueno, y los invitamos a un brindis y poder compartir y posiblemente, igualmente, comentar esta magistral conferencia dictada por el profesor Richard Koo aquí en la sala Porras Barrenechea. La ceremonia ha concluido. Muchas gracias. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos.